durante la década de los años 90, la música mexicana vivió una época inolvidable. Las canciones de estos artistas sonaban en la radio, sus grupos conquistaban escenarios y sus voces se convirtieron en parte de la vida de millones de personas. Fueron años de grandes éxitos, giras, reconocimientos y momentos que quedaron grabados en la memoria de sus seguidores. Sin embargo, detrás de las luces, la fama y los aplausos, algunos de estos talentosos cantantes enfrentaron momentos difíciles que cambiaron sus destinos para siempre. Algunos partieron de manera inesperada, otros después de luchar contra problemas de salud o vivir situaciones trágicas que dejaron un profundo dolor entre sus familiares, compañeros y fanáticos. Y al final de esta lista conoceremos la historia de un cantante cuya muerte ocurrió en circunstancias misteriosas. Un caso que con el paso de los años continúa generando preguntas entre quienes recuerdan su trayectoria. Mario Sotelo fue un reconocido músico mexicano que formó parte de una de las agrupaciones más queridas de la música grupera, Los Caminantes. Con su talento como cantante, tecladista, compositor y director musical, dejó una huella importante dentro del género regional mexicano, especialmente durante la época de mayor éxito del grupo en los años 80 y 90. Originario de México, Mario Sotelo comenzó su carrera dentro de la música desde muy joven, y con el paso de los años, se convirtió en una pieza importante de Los Caminantes, agrupación que conquistó al público con sus canciones románticas y su estilo inconfundible. Además de su trabajo con la banda, también estuvo relacionado con otros proyectos musicales como Los Chulos Chulos. Pero la historia de Mario Sotelo tuvo un final inesperado y doloroso. El 10 de mayo de 2025, la música mexicana quedó de luto tras confirmarse su muerte. De acuerdo con los primeros reportes, el cantante falleció en una playa de Guatemala, donde presuntamente fue arrastrado por una corriente mientras se encontraba en el mar. La noticia sorprendió a sus seguidores y a sus compañeros de Los Caminantes, quienes lamentaron profundamente su partida y recordaron a Mario como un músico talentoso, que formó parte de la historia de la agrupación durante muchos años. Su muerte dejó un gran vacío entre los amantes de la música grupera, pero sus canciones y su legado continúan vivos en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz. Xavier Ortiz fue un cantante, actor y empresario mexicano que alcanzó la fama como integrante del exitoso Grupo Garibaldi, una agrupación que marcó los años 90 con sus canciones, sus coreografías y su estilo lleno de energía. Junto a sus compañeros conquistó al público mexicano y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de aquella época. Después de su etapa con Garibaldi, continuó trabajando en la televisión, el teatro y otros proyectos dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, lejos de los escenarios, Xavier enfrentó una etapa muy complicada en su vida personal. Tras su separación de su primera esposa, la cantante y actriz Patricia Manterola, con quien tuvo un hijo, el artista habló del dolor que sentía por las dificultades para convivir con su pequeño, una situación que aseguró le provocaba una gran tristeza. Además, la pandemia afectó sus proyectos laborales y su situación económica, sumándolo a una lucha emocional que hizo más difíciles sus últimos años. En medio de esos momentos complicados, uno de los amigos que permaneció cercano y le brindó apoyo fue Sergio Mayer, su compañero de Garibaldi, quien estuvo pendiente de él y trató de ayudarlo. El 7 de septiembre de 2020, la vida de Xavier Ortiz terminó de manera trágica a los 48 años. Fue encontrado sin vida en su domicilio en Guadalajara, Jalisco, y las autoridades informaron que se trató de un suicidio. Su partida conmocionó al mundo del espectáculo. Familiares, amigos y compañeros recordaron a un hombre talentoso, carismático y lleno de alegría, cuya sonrisa quedó grabada en la memoria de toda una generación. Eric Garza fue uno de los músicos que formaron parte de la historia de Bronco, una de las agrupaciones gruperas más importantes de México. Fue uno de sus integrantes fundadores, y durante los primeros años de la agrupación, se desempeñó como tecladista, compartiendo escenario con músicos como Lupe Esparza y los demás miembros que ayudaron a construir el éxito del grupo.
Aunque su paso por Bronco fue durante una etapa temprana, Eric Garza fue parte de los cimientos de una banda que años después conquistaría a millones de seguidores con sus canciones y su estilo inconfundible. Tras dejar el grupo, se alejó de los reflectores y se dedicó a otros proyectos personales y a un negocio de autopartes. Pero su vida tuvo un final trágico. En febrero de 2012, Eric Garza fue privado de su libertad en Monterrey, Nuevo León. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno baldío del municipio de García. Las autoridades informaron que había sido asesinado con impactos de bala. Tenía 56 años. La noticia causó conmoción entre los seguidores de Bronco y los amantes de la música grupera. Pues detrás de aquel músico que ayudó a dar los primeros pasos a una de las bandas más queridas de México, quedó una historia marcada por la tragedia. Aunque su carrera fue breve dentro de los escenarios, Eric Garza forma parte de la historia de Bronco, y su recuerdo permanece como uno de los integrantes que ayudaron a darle vida a un grupo que marcó generaciones. Adrián Olivares. Fue un cantante y productor mexicano que alcanzó la fama como integrante del famoso grupo juvenil Menudo, una agrupación puertorriqueña que marcó la música latina durante las décadas de los 80 y 90 y conquistó a millones de seguidores en todo el mundo. En 1990, Adrián se convirtió en el primer integrante mexicano de Menudo, formando parte de una de las etapas más recordadas del grupo. Con su carisma y talento, participó en giras y proyectos musicales que lo llevaron a compartir escenario con jóvenes artistas que después también alcanzarían gran reconocimiento. Aunque su paso por la agrupación fue relativamente corto, dejó una huella entre los fanáticos que recuerdan aquella época dorada de la música juvenil en español. Después de salir de Menudo, continuó ligado al mundo artístico como productor musical y mantuvo una vida más alejada de los reflectores. El lunes 8 de julio de 2024, la música latina quedó de luto tras confirmarse el fallecimiento de Adrián Olivares a los 48 años. La noticia sorprendió a sus seguidores, familiares y amigos, quienes lamentaron profundamente su partida. De acuerdo con información compartida por su familia, durante sus últimos años enfrentó complicaciones de salud relacionadas con la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, padecimientos que afectaron su bienestar. Adrián Olivares también era hermano de la actriz Carla Souza, quien junto a su familia vivió este difícil momento de despedida. Aunque su vida terminó de manera inesperada, Adrián dejó un legado dentro de la música latina y será recordado como uno de los integrantes que formaron parte de la historia de Menudo, un grupo que marcó a toda una generación. José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, fue un músico mexicano que se convirtió en uno de los integrantes más queridos de Bronco, una de las agrupaciones gruperas más importantes de México. Con su inseparable batería y su carisma sobre el escenario, Choche conquistó al público durante la época de mayor éxito del grupo, en los años 80 y 90. Su personalidad alegre, su particular estilo y su cercanía con los fanáticos lo convirtieron en uno de los rostros más recordados de la música regional mexicana. Junto a Lupe Esparza y los demás integrantes de Bronco, participó en grandes éxitos que llevaron al grupo a la fama internacional, llenando escenarios y dejando canciones que hasta hoy siguen formando parte de la memoria de millones de seguidores. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su energía en los escenarios, Choche enfrentó problemas de salud durante sus últimos años. El músico padecía complicaciones relacionadas con el sobrepeso y otros problemas médicos que afectaron su calidad de vida. El 30 de septiembre de 2012, la música grupera quedó de luto con la noticia de su fallecimiento a los 55 años. José Luis Villarreal murió en Monterrey, Nuevo León, después de enfrentar problemas de salud que se fueron agravando con el tiempo. Su partida causó una gran tristeza entre sus compañeros de Bronco, sus familiares y sus miles de seguidores, quienes recordaron a Choche como un hombre alegre, talentoso y fundamental en la historia del grupo. Adán López Dávila fue un reconocido compositor y músico mexicano que dejó una huella imborrable en la música grupera, como una de las mentes creativas detrás de los grandes éxitos de Los Acosta,
una agrupación que conquistó al público durante los años 80 y 90. Originario de San Luis Potosí, desde muy joven mostró su pasión por la música y la composición. Con el paso de los años, su talento lo llevó a crear canciones que se convirtieron en clásicos del grupo. Entre ellas temas como Tonto Corazón, Como una novela, y otros éxitos que marcaron a una generación de seguidores de la música romántica y tropical. Aunque muchas veces el público recuerda a los cantantes que están frente al escenario, detrás de grandes agrupaciones existen compositores que hacen posible el éxito, y Adán López Dávila fue precisamente uno de ellos. Sus letras ayudaron a construir la identidad de los Acosta, y lo convirtieron en una figura importante dentro de la música mexicana. Sin embargo, su historia tuvo un final triste. En sus últimos años enfrentó una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que afectó su salud y que lo mantuvo hospitalizado antes de su fallecimiento. El 30 de mayo de 2023, Adán López Dávila murió a los 61 años, dejando un profundo dolor entre sus familiares, amigos, compañeros músicos y los seguidores de los Acosta. Adalberto Beto Terrazas. Fue un cantante mexicano que conquistó al público como vocalista de Montes de Durango, una de las agrupaciones más importantes del género duranguense, que alcanzó gran popularidad durante los años 2000. Con su potente voz, carisma y presencia sobre el escenario, Beto se convirtió en uno de los rostros más queridos de la agrupación. Junto a Montes de Durango, interpretó canciones que se volvieron grandes éxitos dentro de la música regional mexicana, dejando una marca entre los seguidores del género. Pero detrás de los aplausos y el éxito, Beto enfrentó una dura batalla personal. En 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon, una enfermedad contra la que luchó durante varios años mientras continuaba ligado a la música. En sus últimos días, sus compañeros de Montes de Durango pidieron oraciones por su recuperación debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, la noche del 28 de marzo de 2025, se confirmó la triste noticia de su fallecimiento. Luego de complicaciones derivadas de su enfermedad, la partida de Beto Terrazas dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos, compañeros músicos y miles de fanáticos que crecieron escuchando su voz. Sus compañeros lo recordaron como un verdadero guerrero y como un artista que entregó su talento hasta el último momento. Aunque su vida terminó después de una difícil lucha contra el cáncer, su legado permanece en las canciones de Montes de Durango y en la memoria de quienes disfrutaron de la época dorada de la música duranguense. Héctor Ojeda. Fue un músico mexicano que formó parte de la historia de los Acosta, una de las agrupaciones más importantes de la música romántica y grupera en México. Como guitarrista del grupo, ayudó a darle ese sonido característico que conquistó a miles de seguidores durante los años 80, 90 y las décadas posteriores. Durante años, compartió escenarios con sus compañeros de los Acosta, llevando sus canciones a diferentes lugares de México, Estados Unidos y otros países donde la agrupación tenía una gran base de seguidores. Su talento y dedicación lo convirtieron en una pieza importante dentro de la historia del grupo. Pero su vida tuvo un final inesperado. En agosto de 2018, mientras los Acosta se encontraban de gira por Estados Unidos, Héctor Ojeda sufrió un repentino problema de salud en un hotel de California. De acuerdo con los reportes, el músico se desvaneció horas antes de una presentación, y posteriormente se confirmó su fallecimiento a los 48 años por causas naturales. La noticia causó una gran tristeza entre sus compañeros, quienes lo despidieron con un emotivo mensaje, recordándolo como un hermano, amigo y compañero de vida dentro de la música. Agustín Villegas. Fue un cantante mexicano que se convirtió en una de las voces más queridas de Los Solitarios, una agrupación que marcó la música romántica mexicana con sus canciones llenas de nostalgia y sentimiento. Durante décadas, su voz fue parte del sello del grupo, conquistando a miles de seguidores con temas que se convirtieron en clásicos y llevando la música romántica a diferentes generaciones. Su talento y trayectoria lo colocaron como una figura importante dentro de la historia de la música mexicana. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por una situación difícil. Poco antes de su muerte,
Agustín Villegas y su esposa fueron víctimas de una agresión física ocurrida durante un conflicto relacionado con una propiedad. En un video que circuló públicamente, se observaba el momento en que varias personas los golpeaban y empujaban, provocándole lesiones al cantante. El día de su fallecimiento, algunas fuentes informaron que la causa había sido un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, su hijo señaló que, aunque no fue diagnosticado como consecuencia directa de esas agresiones, las lesiones sufridas durante el ataque pudieron haber derivado en complicaciones que afectaron su salud. El 6 de mayo de 2020, Agustín Villegas murió a los 79 años, dejando un profundo dolor entre sus familiares, amigos y seguidores. Gustavo Ángel Alba es uno de los músicos mexicanos más reconocidos dentro de la música romántica y grupera. Junto a su hermano Adolfo Ángel, formó parte de Los Temerarios, una agrupación que marcó la historia de la música mexicana y conquistó a millones de seguidores durante más de 4 décadas. Desde muy joven, Gustavo mostró su talento musical y, acompañado de su hermano, ayudó a construir el sonido característico de Los Temerarios. Con su voz, guitarra y estilo romántico, participó en grandes éxitos que se convirtieron en himnos para varias generaciones, logrando fama internacional y llenando escenarios en México, Estados Unidos y otros países. Canciones de amor y desamor hicieron que el grupo se convirtiera en uno de los máximos representantes de la música grupera. Durante años, Gustavo Ángel Alba fue una figura querida por sus seguidores, quienes lo recuerdan por su talento y por formar parte de una época dorada de la música mexicana. Sin embargo, en 2023 ocurrió algo que preocupó a miles de fanáticos. Tras anunciarse la separación de Los Temerarios después de 46 años de trayectoria, comenzaron a circular en redes sociales rumores falsos sobre la supuesta muerte de uno de sus integrantes. La noticia causó confusión entre los seguidores, pero posteriormente se aclaró que los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba continuaban con vida. A pesar de aquel rumor que sorprendió al público, Gustavo Ángel Alba continúa siendo recordado como una de las voces importantes de Los Temerarios, un grupo que dejó una huella imborrable en la música romántica mexicana. Su historia es una muestra de cómo, incluso después de décadas de éxito, los artistas pueden seguir generando emociones entre sus seguidores y permanecer en la memoria de quienes crecieron escuchando sus canciones. Sus voces hicieron cantar y bailar a millones de personas. Sus canciones marcaron una época, y sus grupos se convirtieron en parte de la historia de la música mexicana. Durante los años 90, estos artistas vivieron momentos de fama, éxito y reconocimiento. Pero sus caminos terminaron de una manera inesperada y dolorosa. Detrás de los escenarios, los aplausos y los grandes éxitos, enfrentaron difíciles batallas que dejaron un profundo vacío entre sus familiares, compañeros y seguidores. Hoy recordamos a 10 cantantes mexicanos de grupos musicales de los años 90 que murieron trágicamente, pero cuyo talento y legado continúan vivos a través de sus canciones, aquellas melodías que siguen acompañando los recuerdos de toda una generación. Porque aunque sus voces se apagaron, la música que dejaron permanecerá para siempre en el corazón de sus fanáticos.